Las barreras y reacciones que vimos anteriormente son las que corresponden a la inmunidad innata y no están dirigidas específicamente contra algún microorganismo en particular. También dijimos que poder reconocer exactamente el que te está afectando podría ser a la respuesta de defensa mucho más efectiva. La pregunta es, ¿cómo es posible que un tipo de célula reconozca a otro tipo de célula? Todas las células tienen una especie de código de identificación, un documento de identidad detectable por las células del sistema inmune. Si ese código de identificación genera una respuesta de defensa, lo vamos a llamar antígeno. Los antígenos son ni más ni menos que unas moléculas adheridas a la superficie de las células, principalmente de los microorganismos, que funcionan como una clave de identificación. De la misma manera que un código de barras es exclusivo para un producto, un antígeno lo es para cada microorganismo. Y al lector de código de barras lo tenemos en nuestro sistema inmunológico. En realidad, todas las células poseen antígenos, no solamente los microorganismos. Lo que sucede es que no necesariamente van a desencadenar una respuesta inmunológica. Tus propias células poseen autoantígenos, un nombre diferente para referirse prácticamente a lo mismo. Antígenos que no generan respuesta de defensa, o no deberían generarla en condiciones normales. Al conjunto de esos autoantígenos los vamos a llamar complejo mayor de histocompatibilidad. Y es muy importante para determinar, por ejemplo, la posibilidad de trasplante de órganos sin ser rechazado. Pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Entonces, pudiendo diferenciar entre antígeno y autoantígeno, la reacción de defensa va a quedar reservada para cuando se detecte algo extraño, por ejemplo, un microorganismo o una célula propia infectada por un parásito intracelular, como un virus. Y es ahí cuando tu sistema de defensa se adapta diseñando las armas exclusivas para aquello que haya que combatir. Por eso decimos que la respuesta inmunológica es adaptativa, dirigida y desencadenada por antígenos. Si los antígenos son la identificación del enemigo, la elaboración de armas va a correr por cuenta de un tipo de leucocito que ya nombramos en el video anterior, pero no explicamos. Los linfocitos T y los linfocitos B. Pero para que los linfocitos puedan elaborar esas armas exclusivas, primero tienen que reconocer a los antígenos. Si no, sería como querer fabricar las llaves sin antes conocer la cerradura. Entonces tendremos que encontrar a los encargados de reconocer esas cerraduras. Y ya tenemos algunos candidatos. Ya los mencionamos, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran los primeros en acudir ante la presencia de un agente infeccioso? Los neutrófilos y los macrófagos. Si se presenta un caso sospechoso, los macrófagos van a fagocitar y digerir a su víctima para que luego ocurra algo increíble. Los macrófagos van a presentar el antígeno en su propia membrana y a partir de este momento van a pasar a llamarse célula presentadora de antígenos y van a salir a buscar refuerzos. Ahora sí, se enciende la alarma. La célula presentadora de antígenos busca dónde acudir. Tenemos los antígenos, hay que fabricar los anticuerpos. Pero, ¿quiénes eran los encargados de fabricarlos? Ya me acuerdo, los linfocitos. Y los primeros en reaccionar van a ser los linfocitos T.
¿Y dónde podemos encontrar a los linfocitos T? En el sistema linfático. Las células presentadoras de antígeno se van a dirigir desde el lugar donde fue detectado el antígeno hacia el sistema linfático, principalmente a los ganglios linfáticos en búsqueda de los linfocitos T. Pero ojo, no todos los linfocitos van a poder solucionarte este problema. Solamente aquellos que tengan un receptor capaz de combinarse con ese antígeno presentado. Llegada la célula presentadora de antígenos a los ganglios linfáticos, los pocos linfocitos capaces de reconocer el antígeno reaccionan, se estimulan, se activan y se multiplican por clones, o sea, todos iguales. Si antes teníamos unos pocos linfocitos capaces de reconocer el antígeno, ahora vamos a tener muchísimos. Ha comenzado la respuesta inmune adaptativa. Cuando los linfocitos T se activan, se pueden convertir en linfocitos T4 helper o auxiliares, linfocitos T8 citotóxicos, linfocitos T supresores o linfocitos T de memoria. Veamos. Los linfocitos T4 helper o auxiliares amplifican la respuesta inmunitaria y son los intermediarios necesarios para la maduración de otros linfocitos, tanto de otros linfocitos T como de los linfocitos B, como ya veremos. Los linfocitos T8 o TCD8 citotóxicos son los soldados que van a marchar hacia la batalla y, como la palabra lo indica, especialmente contra células infectadas por parásitos intracelulares como los virus. Los linfocitos T citotóxicos son perfectos asesinos de otras células. Básicamente se adhieren a la víctima infectada, la que presente el antígeno reconocido, aprovechando sus receptores de membrana, y van a liberar una serie de sustancias que van a literalmente destruir a la célula infectada. A este tipo de reacción mediada por linfocitos T citotóxicos la vamos a llamar inmunidad celular. Pero los linfocitos T8 citotóxicos son tan activos, tan reaccionarios, que necesitan un control, algo que les marque un límite, sobre todo cuando la amenaza ya haya sido controlada. Y ese límite se lo van a marcar los linfocitos T supresores. Y esa es su función: regular la respuesta inmune de los linfocitos T citotóxicos, sobre todo cuando la respuesta haya sido controlada. Los linfocitos T de memoria van a permanecer en el sistema linfático durante meses o años. Si el mismo antígeno vuelve a invadir, estos linfocitos pueden desencadenar una respuesta mucho más rápida y efectiva, tanto que en ocasiones pueden controlar el ataque incluso antes de la aparición de signos y síntomas de la enfermedad. ¿Y los linfocitos B? Ahora vienen. Dijimos entonces que este tipo de reacción se lo conoce como inmunidad celular. Bueno, veamos ahora otro mecanismo: la inmunidad humoral. Y ahora sí, vamos a hablar de los anticuerpos. Repasemos un poco. Dijimos que los macrófagos eran los encargados de fagocitar y digerir a los microorganismos, convirtiéndose en células presentadoras de antígenos. Que los linfocitos T eran los primeros en reaccionar, activándose. También dijimos que los linfocitos T4 helper o auxiliares activados podían ser los mediadores de la maduración de los linfocitos B. Efectivamente, los linfocitos auxiliares activados van a estimular a los linfocitos B. Una vez estimulados, se van a dividir en dos tipos de células diferentes: los plasmocitos
y los linfocitos B de memoria. Los plasmocitos viven poco tiempo, pero en ese breve lapso van a liberar una gran cantidad de proteínas de las que ustedes seguramente escucharon hablar: los anticuerpos. Los anticuerpos están diseñados para encastrar perfectamente en los antígenos que desataron la reacción, como una llave con su cerradura. Sí, los plasmocitos son fábricas de anticuerpos, y los anticuerpos van a recorrer la sangre hasta localizar los antígenos del microorganismo invasor. La respuesta humoral es un sistema mediado por anticuerpos. Localizado el microorganismo, los anticuerpos se adhieren al antígeno, inmovilizando, neutralizando o aglutinando a su víctima para que luego pueda ser fácilmente fagocitada por macrófagos. Un verdadero trabajo en equipo. Los anticuerpos son proteínas que también se los conoce como inmunoglobulinas. Las hay de varios tipos. Repasemos los principales. Las primeras en reproducirse y actuar rápidamente son las inmunoglobulina M, que duran poco tiempo y son las indicadoras de una infección reciente. Luego se liberan las inmunoglobulinas G o gamma globulinas, que son alrededor del 80% de los anticuerpos de la sangre y pueden durar algo más de tiempo. Además, pueden atravesar la placenta y formar parte de las defensas del recién nacido en sus primeros contactos con el mundo exterior. Luego deberá tener que formar sus propias defensas. A las inmunoglobulinas A se las puede encontrar en el sudor, las lágrimas, la saliva, la leche materna y otras secreciones. Son los anticuerpos de las mucosas muy susceptibles al estrés. Las inmunoglobulinas E son las que se relacionan directamente con las alergias. Mientras toda esta defensa humoral mediada por anticuerpos actúa, los linfocitos B que se habían transformado en linfocitos B de memoria van a ser los encargados de mantener esta información por mucho más tiempo de lo que lo pueden mantener los plasmocitos o los anticuerpos circulantes. Y si en alguna oportunidad a futuro nos encontramos con el mismo antígeno, podrán desencadenar una respuesta secundaria mucho más rápida y efectiva. Los linfocitos B de memoria y los linfocitos T de memoria constituyen lo que llamamos la memoria inmunológica, indispensable cuando hablamos, por ejemplo, del uso de las vacunas.